El salón de baile de la mansión Pembroke brillaba con el resplandor de 1000 velas, cuando Ginebra Thorncroft sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por el champán francés que circulaba entre los invitados, ni por el vals que la orquesta interpretaba con maestría, sino por las palabras susurradas que acababa de escuchar detrás de su abanico de encaje. Dicen que el vizconde Nightwind mató a su prometida la noche antes de la boda, murmuró Lady Pemberton a su compañera, sin percatarse de que Ginebra estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada sílaba. Algunos aseguran que la encontraron en el acantilado cerca de su propiedad en Halifax, con el vestido de novia desgarrado. Ginebra apretó con fuerza el cristal de su copa. Halifax, su ciudad natal, el lugar al que regresaría en 3 días para cuidar de su padre enfermo, lejos de la sofocación de Londres, y ahora resultaba que el hombre más temido de toda Inglaterra tenía su residencia principal precisamente allí. Mi querida, continuó Lady Pemberton con deleite morboso, mi primo vive en Halifax y me contó que nadie se atreve a cruzar palabra con él. Camina por los muelles al anochecer como un espectro, siempre vestido de negro. Los niños corren cuando lo ven acercarse. ¿Y por qué no lo han arrestado?, preguntó la otra dama. Porque es un vizconde, querida, y porque nunca encontraron el cuerpo. Ginebra se alejó discretamente, sintiendo cómo el corsé apretaba su respiración. A sus 24 años, había aprendido a desconfiar de los chismes de la alta sociedad londinense, pero algo en el tono de Lady Pemberton le helaba la sangre. No era simple cotilleo, había un filo de certeza que la perturbaba. Se refugió en la terraza, donde el aire fresco de la noche de octubre le trajo algo de alivio. La neblina característica de Londres envolvía los jardines, creando sombras fantasmagóricas entre los rosales. Ginebra cerró los ojos, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Los rumores siempre son más interesantes que la verdad. ¿No le parece, señorita Thorncroft? La voz masculina, profunda y aterciopelada, surgió de las sombras con tal cercanía que Ginebra dio un respingo. Se giró bruscamente y se encontró frente a un hombre que parecía haber sido tallado en la misma oscuridad que lo rodeaba. Alto, de hombros anchos y constitución atlética, vestía completamente de negro, excepto por la palidez aristocrática de su rostro y el blanco impoluto de su camisa. Pero lo que verdaderamente la dejó sin aliento fueron sus ojos, de un gris tormentoso tan penetrante que parecían capaces de leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Su cabello negro como el ébano caía ligeramente despeinado sobre su frente, dándole un aire de peligrosa elegancia. Una cicatriz casi imperceptible atravesaba su ceja izquierda, añadiendo un toque de rudeza a sus facciones perfectamente cinceladas. Era, admitió Ginebra con un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, el hombre más perturbadoramente atractivo que había visto jamás. Y también, según acababa de comprender con horror creciente, el vizconde Tristan Nightwind en persona. Yo no sé de qué habla, milord, tartamudeó Ginebra dando un paso hacia atrás. Su espalda chocó contra la balaustrada de piedra de la terraza, impidiéndole retroceder más. No, una sonrisa torcida, carente de humor, curvó los labios del vizconde. Qué curioso. Hace apenas 5 minutos estaba usted escuchando con notable atención las fascinantes teorías de Lady Pemberton sobre mi supuesta naturaleza homicida. El corazón de Ginebra latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El vizconde se acercó un paso más, y ella pudo percibir el aroma de su colonia, algo oscuro y especiado, con notas de cedro y bergamota que contrastaban perturbadoramente con los rumores siniestros que lo rodeaban. Milord, yo no pretendía, es decir, no estaba... Las palabras se atascaban en su garganta. Ginebra Thorncroft, quien había debatido con eruditos en los salones literarios de Londres, quien había rechazado 3 propuestas de matrimonio con argumentos lógicos y contundentes, se encontraba completamente desarmada frente a este hombre. ¿Espiar mi conversación privada?, completó él arqueando aquella ceja marcada por la cicatriz. Tranquila, señorita Thorncroft. No es la primera persona que se deja seducir por los cuentos de terror que circulan sobre mí. Aunque debo admitir que la versión del vestido de novia desgarrado es nueva. La semana pasada, según escuché, había arrojado a mi prometida desde un barco en alta mar. Había algo en su tono, una mezcla de amargura y resignación, que hizo que el miedo inicial de Ginebra
comenzara a transformarse en algo diferente. Curiosidad, quizás, o tal vez la indignación natural de alguien que valoraba la justicia por encima del prejuicio. ¿Y cuál es la verdad, entonces?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Su institutriz, la señora Blackwood, se habría horrorizado de verla conversando a solas con un hombre en la terraza, especialmente con uno de reputación tan oscura. El vizconde Nightwind la estudió con aquellos ojos grises que parecían contener tormentas enteras. Por un momento Ginebra pensó que no respondería, que simplemente se daría la vuelta y desaparecería en la neblina como el espectro que todos creían que era. «La verdad», dijo finalmente, con una voz tan baja que ella tuvo que inclinarse levemente para escucharlo, «es considerablemente menos dramática que la ficción, y también mucho más dolorosa». Antes de que Ginebra pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó desde el interior del salón. El vizconde se enderezó, y la máscara de indiferencia aristocrática volvió a su rostro como si nunca se hubiera resquebrajado. «Regresa a Halifax en 3 días, según tengo entendido», dijo, desconcertándola con su conocimiento de sus planes. «Su padre, el estimado doctor Thorncroft, me ha mencionado en su correspondencia que usted vendría a asistirlo durante su convalecencia. ¿Conoce a mi padre?». La sorpresa de Ginebra era genuina. Su padre jamás había mencionado al vizconde en sus cartas, tan llenas de descripciones de sus pacientes y de la vida tranquila en Halifax. «Su padre es el único médico en 50 kilómetros a la redonda que no tiembla cuando me ve acercarme», respondió el vizconde con ironía. «Lo considero un hombre de ciencia excepcional y un amigo, algo raro en estos tiempos». La puerta de la terraza se abrió de golpe, y Lady Pemberton apareció con expresión escandalizada, seguida por su sobrina, una joven de mejillas sonrojadas llamada Charlotte. «Señorita Thorncroft», exclamó Lady Pemberton, mirando alternativamente a Ginebra y al vizconde. «¿Qué está haciendo aquí afuera?». «A solas con el vizconde Nightwind, sí», completó Ginebra con más calma de la que sentía. «Estábamos discutiendo sobre botánica. Los jardines nocturnos de la mansión Pembroke son verdaderamente exquisitos». Era una mentira pésima, y todos lo sabían, pero la audacia de pronunciarla con tanta serenidad pareció desarmar momentáneamente a Lady Pemberton. El vizconde aprovechó la confusión para hacer una reverencia elegante, primero hacia Ginebra y luego hacia las recién llegadas. «Señoras, ha sido un placer verdaderamente iluminador», dijo, con un tono que sugería todo lo contrario. «Señorita Thorncroft, estoy seguro de que nos encontraremos nuevamente en Halifax. Es un pueblo pequeño, después de todo, y los rumores viajan aún más rápido que en Londres». Dicho esto, se alejó con pasos largos y seguros, su figura envuelta en negro, desvaneciéndose entre las sombras del jardín. Ginebra lo observó partir, consciente de que algo fundamental había cambiado en los últimos 10 minutos de su vida. «Dios mío, querida», susurró Lady Pemberton, abanicándose dramáticamente. «¿Tiene idea del peligro que ha corrido? Ese hombre, un vizconde que ha sido juzgado y condenado por rumores sin fundamento», interrumpió Ginebra con firmeza, «y amigo de mi padre, al parecer». Lady Pemberton abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Ginebra debió advertirle que era territorio peligroso. Con un bufido indignado, tomó del brazo a su sobrina y se apresuró a regresar al salón de baile, murmurando sobre la juventud moderna y sus peligrosas tendencias. Ginebra permaneció sola en la terraza durante varios minutos más, mirando hacia la neblina, donde el vizconde Nightwind había desaparecido. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué le había sucedido realmente a la prometida del vizconde? ¿Por qué su padre nunca había mencionado su amistad con el hombre más infame de Halifax? Y, más inquietante aún, ¿por qué una parte de ella, contra toda lógica y sensatez, anhelaba descubrir la verdad detrás de aquellos ojos grises atormentados? El viento nocturno sopló con más fuerza, trayendo consigo el aroma salado del Támesis y la promesa de que, en 3 días, su vida en la tranquila Halifax sería cualquier cosa menos tranquila. Ginebra tocó distraídamente el camafeo que llevaba al cuello, un regalo de su difunta madre. En su interior guardaba un retrato en miniatura de sus padres el día de su boda, recordatorio constante del tipo de amor verdadero y honesto que ella siempre había anhelado encontrar. Se preguntó con un estremecimiento que no podía atribuir completamente al frío otoñal si acababa de conocer a su destino
o a su perdición. Quizás, pensó mientras regresaba finalmente al salón interior del salón de baile, ambas cosas eran lo mismo. El carruaje traqueteaba sobre los adoquines irregulares, mientras Ginebra observaba por la ventanilla el paisaje familiar de Halifax emerger entre la niebla matutina. Habían pasado 3 días desde el baile en la mansión Pembroke, 3 días en los que no había podido quitarse de la mente aquellos ojos grises atormentados, ni aquella voz profunda que pronunciaba verdades dolorosas envueltas en sarcasmo. El puerto de Halifax se extendía ante ella como un lienzo vivo de actividad. Barcos mercantes balanceaban sus mástiles al ritmo de las olas. Marineros gritaban órdenes en dialectos que mezclaban inglés con idiomas de tierras lejanas, y el olor característico a sal, pescado y alquitrán impregnaba el aire de octubre. Era tan diferente de la sofisticación perfumada de Londres que Ginebra sintió una punzada de nostalgia. Había crecido en estas calles empinadas, entre las casas de piedra gris que se aferraban a las colinas como mejillones a las rocas del puerto. Su padre, el doctor Edmund Thorncroft, había dedicado 40 años de su vida a cuidar de los habitantes de Halifax, desde los pescadores más humildes hasta los comerciantes más prósperos. Era un hombre respetado, querido incluso, conocido por su integridad inquebrantable y su negativa a juzgar a sus pacientes por su posición social. ¿Cómo era posible que ese mismo hombre fuera amigo del vizconde Nightwind? El carruaje se detuvo frente a la casa de su infancia, una construcción de 3 plantas con vistas al puerto, más modesta que las mansiones de Londres, pero sólida y acogedora. La señora Havisham, el ama de llaves que había estado con la familia desde antes de que Ginebra naciera, ya esperaba en la puerta con su delantal impecable y su rostro arrugado iluminado por una sonrisa genuina. «¡Señorita Ginebra!», exclamó la anciana bajando apresuradamente los escalones. «¡Cuánto la hemos extrañado! Su padre estará tan aliviado de verla». Ginebra abrazó a la señora Havisham con afecto genuino, aspirando el familiar aroma a lavanda y pan recién horneado que siempre asociaba con su hogar. «¿Cómo se encuentra?», preguntó con la preocupación evidente en su voz. «Sus cartas han sido escasas en detalles». La señora Havisham suspiró mientras ayudaba al cochero a bajar el equipaje de Ginebra. «Ya sabe cómo es el doctor, querida. Minimiza sus propios malestares mientras se preocupa obsesivamente por los de sus pacientes. La fiebre ha bajado considerablemente en las últimas 2 semanas, gracias al Señor, pero aún está débil, se cansa con facilidad». Entraron en la casa y Ginebra sintió cómo la familiaridad del lugar la envolvía como un abrazo. Los mismos cuadros de paisajes marinos adornaban las paredes del recibidor. La misma alfombra persa ligeramente desgastada cubría el suelo de madera. El mismo reloj de péndulo marcaba el tiempo con su tic-tac reconfortante en la sala de estar. «Está en su estudio», informó la señora Havisham. «Insistió en levantarse esta mañana. Dijo que tenía correspondencia urgente que atender». «Por supuesto que sí», pensó Ginebra con una mezcla de exasperación y cariño. Su padre era incapaz de permanecer en cama, incluso cuando su propia salud lo requería. Subió las escaleras con paso rápido, sus faldas susurrando contra la madera pulida. La puerta del estudio estaba entreabierta y a través de ella pudo ver a su padre inclinado sobre su escritorio, su cabello gris despeinado como siempre, las gafas resbalando por su nariz mientras escribía con determinación. «Padre», dijo suavemente, empujando la puerta. El doctor Edmund Thorncroft levantó la vista bruscamente, y su rostro se iluminó con una alegría tan pura que a Ginebra se le hizo un nudo en la garganta. A sus 62 años, su padre mostraba las marcas de una vida dedicada al servicio. Arrugas profundas alrededor de ojos bondadosos, manos manchadas de tinta y productos químicos, hombros ligeramente encorvados por décadas inclinados sobre libros de medicina. Pero también estaba más delgado, notó Ginebra con preocupación. Su rostro tenía una palidez que no recordaba, y cuando se levantó para abrazarla, se apoyó brevemente en el escritorio como si necesitara el soporte. «Mi querida niña», murmuró contra su cabello, «no sabes cuánto he anhelado este momento». Se abrazaron en silencio durante varios minutos, y Ginebra parpadeó para contener las lágrimas. Había olvidado cuánto extrañaba estos abrazos, esta sensación de seguridad absoluta que solo su padre podía proporcionarle. «Déjame mirarte»,
dijo finalmente el doctor Thorncroft sosteniéndola por los hombros. Londres te sienta bien. Estás radiante. Y tú estás más delgado, respondió Ginebra con franqueza. La señora Havisham dice que la fiebre ha pasado, pero me preocupa que no te estés cuidando adecuadamente. Su padre agitó la mano con gesto desdeñoso, regresando a su silla con cuidado. Tonterías. Fue simplemente una fiebre estacional. Nada que un poco de descanso y la excelente cocina de la señora Havisham no pudieran curar. Pero me alegro infinitamente de que hayas venido. Halifax no es lo mismo sin ti. Ginebra tomó asiento en la silla frente al escritorio, la misma donde solía sentarse de niña, mientras su padre le enseñaba latín y griego, anatomía básica y el arte de la observación científica. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 8 años, víctima de la tuberculosis, y su padre se había dedicado a educarla con una libertad poco común para las jóvenes de su posición. Padre, comenzó, decidiendo abordar directamente el tema que la había inquietado durante 3 días, necesito preguntarte algo sobre el vizconde Nightwind. La pluma de su padre se detuvo a medio trazo. Levantó la vista lentamente, y algo en su expresión se volvió cauteloso. ¿Qué has escuchado?, preguntó con tono neutral. En Londres, en el baile de los Pembroke, Ginebra vaciló eligiendo cuidadosamente sus palabras. Escuché rumores sobre él, sobre su prometida desaparecida. Y luego él apareció y mencionó que te conocía, que mantenían correspondencia. El doctor Thorncroft suspiró profundamente, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo, un gesto que Ginebra reconocía como señal de que estaba organizando sus pensamientos. Tristan Nightwind es uno de los hombres más incomprendidos que he conocido en mi vida, dijo finalmente, y también uno de los más atormentados por circunstancias que no estuvieron bajo su control. ¿Entonces los rumores no son ciertos? ¿No mató a su prometida? Por supuesto que no, respondió su padre con firmeza. Celestina Fairfax murió, sí, pero no a manos de Tristan. Fue un accidente trágico, uno que él no pudo prevenir y por el cual se culpa cada día de su vida. Ginebra se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica despertándose junto con algo más profundo, más personal. ¿Qué sucedió realmente? Su padre se levantó con esfuerzo y caminó hacia la ventana que daba al puerto. Las gaviotas chillaban en la distancia y un barco mercante comenzaba a zarpar, sus velas desplegándose como alas blancas contra el cielo gris. Celestina Fairfax era una joven hermosa pero inestable, explicó con voz cuidadosa. Sufría de melancolía profunda, lo que algunos médicos ahora llaman manía depresiva. Su familia lo ocultaba, por supuesto, como se ocultan todas las enfermedades mentales en nuestra sociedad. El compromiso con Tristan fue arreglado por sus padres cuando ambos eran apenas adolescentes, y él aceptó casarse con ella conociendo su condición. Tristan no lo supo hasta poco antes de la boda. Celestina había aprendido a ocultar sus episodios en público, pero en privado. Su padre hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. La noche antes de la boda, sufrió un episodio particularmente severo. Huyó de la mansión Nightwind durante una tormenta. Tristan salió a buscarla de inmediato, pero cuando la encontró cerca de los acantilados ya era demasiado tarde. Ella había... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ginebra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella se arrojó, susurró. Su padre asintió gravemente. Tristan intentó detenerla. De hecho, casi muere en el intento. Esa cicatriz en su ceja, ¿la notaste? Se golpeó contra las rocas tratando de alcanzarla. Pero las corrientes en esa zona son traicioneras, especialmente durante las tormentas. El cuerpo de Celestina nunca fue recuperado. El silencio llenó el estudio, pesado con el peso de la tragedia. Ginebra pensó en el vizconde en la terraza, en esa mezcla de amargura y resignación en su voz cuando hablaba de la verdad siendo más dolorosa que la ficción. ¿Y por qué la gente cree que él la mató?, preguntó finalmente. Porque es más fácil creer en un villano que en una tragedia sin culpables, respondió su padre con tristeza. Y porque la familia Fairfax, en su dolor y negación, prefirió culpar a Tristan antes que aceptar la enfermedad de su hija. Esparcieron rumores, insinuaron cosas horribles, y Tristan, él no se defendió. Creo que parte de él siente que merece el castigo, aunque no cometió ningún crimen. Ginebra se puso de pie y se acercó a su padre, tomando su mano arrugada entre las suyas. ¿Por qué nunca me lo dijiste?
En tus cartas nunca mencionaste tu amistad con él, porque sabía que escucharías los rumores primero, como todos lo hacen, y quería que tuvieras la oportunidad de formar tu propia opinión sobre Tristan cuando lo conocieras. Eres como yo, Ginebra. No juzgas a las personas por lo que dicen de ellas, sino por lo que observas directamente. ¿Y qué observas tú en él? Su padre sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Veo a un hombre brillante atrapado en una prisión de culpa autoimpuesta. Veo a alguien que dedica su fortuna a obras de caridad que nadie conoce, porque no busca reconocimiento. Veo a un científico con mente privilegiada, que podría contribuir enormemente al avance del conocimiento si no estuviera tan aislado por los prejuicios de la sociedad. Científico. Esa información era nueva. Tristan estudió medicina en Edimburgo antes de heredar el título de vizconde. Tiene un laboratorio en su propiedad donde conduce investigaciones sobre enfermedades infecciosas. De hecho, colaboramos ocasionalmente en casos particularmente complejos. La imagen que Ginebra había construido del vizconde Nightwind estaba transformándose rápidamente. El espectro sombrío de los rumores se desvanecía para revelar algo mucho más complejo y humano. Un golpe súbito en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Havisham entró con expresión preocupada. «Dr. Thorncroft, ha llegado un mensajero de la mansión Nightwind. Dice que es urgente». El rostro de su padre se tensó inmediatamente. Tomó el sobre lacrado que la señora Havisham le extendía y lo abrió con rapidez. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con velocidad creciente, y Ginebra vio cómo su expresión se volvía cada vez más seria. «¿Qué sucede?», preguntó. «Hay un brote de fiebre tifoidea en los barrios bajos del puerto», respondió su padre, ya levantándose y dirigiéndose hacia el armario donde guardaba su maletín médico. «Tristan ha estado atendiendo a los enfermos personalmente, pero la situación está empeorando. Necesita mi ayuda». «Padre, acabas de recuperarte de tu propia fiebre. No puedes...» «Ginebra, son 17 personas enfermas, incluyendo 5 niños», la interrumpió con firmeza. «No voy a quedarme aquí sentado mientras la gente muere». «Entonces iré contigo», declaró ella, sorprendiendo tanto a su padre como a sí misma. «Estudié enfermería básica en Londres. ¿Puedo ayudar?». Su padre la miró durante un largo momento y ella vio el orgullo brillar en sus ojos. «Eres exactamente como tu madre», dijo finalmente. Ella también habría insistido en ayudar. «Muy bien, pero seguirás mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido?». Ginebra asintió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer sus venas. En menos de 20 minutos estaban en el carruaje, dirigiéndose hacia la mansión Nightwind y hacia el hombre que, sin saberlo, había comenzado a dominar sus pensamientos desde aquella noche en la terraza londinense. La mansión Nightwind se alzaba sobre un promontorio rocoso al norte de Halifax, una estructura imponente de piedra gris que parecía brotar de los acantilados mismos. Torres góticas se elevaban hacia el cielo nublado, y ventanas altas y estrechas observaban el mar como ojos vigilantes. Era el tipo de lugar que alimentaba leyendas oscuras, pensó Ginebra mientras el carruaje ascendía por el camino sinuoso, bordeado de árboles desnudos. Pero cuando las puertas principales se abrieron, la escena que encontraron no tenía nada de siniestra. Era, de hecho, caótica y desesperadamente humana. El gran salón de entrada había sido transformado en una enfermería improvisada. Camastros cubrían el suelo de mármol, ocupados por hombres, mujeres y niños con rostros pálidos y sudorosos. El olor a enfermedad impregnaba el aire, mezclado con el aroma penetrante de las hierbas medicinales y el vinagre usado para desinfectar. Varios sirvientes se movían entre los pacientes, cambiando compresas frías y ofreciendo agua. Y en el centro de todo, arrodillado junto al catre de un niño pequeño, estaba el vizconde Tristan Nightwind. Había abandonado su chaqueta formal y las mangas de su camisa blanca estaban enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente mientras escuchaba atentamente el pecho del niño con un estetoscopio. No había rastro del aristócrata distante que Ginebra había conocido en Londres. Este hombre estaba completamente concentrado en su paciente. Sus manos se movían con la precisión y delicadeza de un médico experimentado. «Edmund», dijo al levantar la vista y ver al Dr. Thorncroft. «Gracias por venir tan rápido». Su mirada se deslizó entonces hacia Ginebra
y algo cambió en sus ojos grises. Sorpresa, tal vez, o quizás algo más difícil de definir. «Señorita Thorncroft», dijo poniéndose de pie con movimientos fluidos. «No esperaba verla aquí. Mi hija insistió en acompañarme», explicó el doctor Thorncroft, acercándose para examinar al niño. «Ha estudiado enfermería básica y puede ser de utilidad». Tristan vaciló y Ginebra pudo ver la guerra interna reflejada en su rostro. Finalmente asintió. «Muy bien, pero las condiciones aquí son difíciles. La fiebre tifoidea no discrimina y el riesgo de contagio es considerable». «Entiendo los riesgos», respondió Ginebra con firmeza, quitándose ya su capa y sus guantes. «¿Qué necesitan que haga?» Durante las siguientes 4 horas, Ginebra trabajó sin descanso. Cambió sábanas empapadas de sudor, administró dosis cuidadosamente medidas de quinina, sostuvo las manos de niños asustados mientras su padre y el vizconde realizaban exámenes. La fiebre tifoidea era una enfermedad cruel que atacaba con dolor de cabeza intenso, fiebre alta y debilidad extrema. Observó fascinada cómo Tristan trabajaba. No había nada del monstruo de los rumores en la manera en que sostenía la mano de una anciana mientras le explicaba el tratamiento, o en la paciencia infinita con la que convencía a un niño pequeño de beber el agua medicada. Era metódico pero compasivo, científico pero profundamente humano. «El pequeño Thomas está mejorando», anunció su padre cerca de las 6 de la tarde, retirándose el estetoscopio. «La fiebre ha bajado 2 grados en las últimas 3 horas. Gracias al cielo», murmuró la madre del niño, una mujer demacrada con manos ásperas de trabajar en las redes de pesca. «Milord, usted nos ha salvado la vida. No sé cómo pagarle». «No me debe nada, señora Collins», interrumpió Tristan con gentileza. «Solo asegúrese de que Thomas complete el tratamiento completo. Nada de interrumpir la medicación aunque se sienta mejor, ¿entendido?» La mujer asintió vigorosamente, lágrimas rodando por sus mejillas. Tomó la mano del vizconde y la besó con gratitud reverente antes de que él pudiera retirarla, claramente incómodo con la demostración de afecto. Ginebra sintió algo cálido expandirse en su pecho. Aquí, lejos de los salones de baile londinenses y los chismes venenosos, la verdadera naturaleza del vizconde Nightwind brillaba con claridad meridiana. No era un asesino ni un monstruo. Era un sanador, un protector, un hombre que usaba su posición privilegiada para ayudar a quienes más lo necesitaban. «Necesitamos más suministros», dijo su padre, revisando su maletín. «Quinina, láudano para el dolor y más vendas limpias». «Tengo todo eso en mi laboratorio», respondió Tristan. «Señorita Thorncroft, ¿podría acompañarme? Necesitaré ayuda para traer las cajas». Ginebra siguió al vizconde fuera del gran salón, subiendo una escalinata de mármol y adentrándose en los corredores silenciosos de la mansión. Los retratos de ancestros Nightwind los observaban desde las paredes, rostros severos con los mismos ojos grises penetrantes de Tristan. El laboratorio estaba ubicado en el ala este, una habitación amplia con ventanales que daban al mar. Era un espacio que inmediatamente cautivó a Ginebra. Mesas de trabajo cubiertas de matraces, microscopios relucientes, estantes repletos de frascos etiquetados meticulosamente en latín. Las paredes estaban forradas de libros médicos, muchos de ellos en alemán y francés. Era el sanctum de un científico serio, no el escondite de un noble ocioso. «Es impresionante», murmuró Ginebra, sus dedos rozando reverentemente el tubo de un microscopio particularmente elaborado. «Es mi refugio», admitió Tristan, dirigiéndose hacia un armario para sacar cajas de suministros. «El único lugar donde puedo olvidar temporalmente lo que la gente piensa de mí». Ginebra se giró para mirarlo directamente. Estaba de espaldas a ella, pero había tensión en sus hombros, una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Mi padre me contó lo que realmente sucedió con Celestina Fairfax», dijo suavemente. Tristan se quedó inmóvil. Durante varios segundos, el único sonido fue el tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina y el distante rugido de las olas contra los acantilados. «¿Y ahora me teme?», preguntó finalmente sin volverse. «¿O simplemente me compadece? No estoy seguro de qué sería peor». «Ninguna de las dos cosas», respondió Ginebra, acercándose hasta que estuvo a solo unos pasos de él. «Ahora entiendo por qué lleva esa máscara de indiferencia. ¿Por qué permite que los rumores continúen sin defenderse? ¿Y por qué sería eso?». Había un dejo de amargura en su voz que le rompió el corazón a Ginebra. «Porque se siente culpable,
porque una parte de usted cree que si hubiera sido más observador, más atento, podría haberla salvado. Así que acepta el castigo de la sociedad como una penitencia autoimpuesta. Finalmente, Tristan se volvió para enfrentarla. Sus ojos grises brillaban con una emoción tan intensa que Ginebra tuvo que resistir el impulso de retroceder. Pero no era furia lo que veía en ellos. Era dolor crudo, sin filtrar. El tipo de sufrimiento que solo viene de años de cargarlo en silencio. ¿Cómo puede entenderlo?, susurró. Nadie más lo ha entendido. Porque perdí a mi madre cuando tenía 8 años, respondió Ginebra con voz suave. Tuberculosis. Durante años me culpé a mí misma. Pensaba que si hubiera sido más cuidadosa, si no hubiera jugado tanto en la lluvia, si no la hubiera obligado a salir cuando estaba cansada. Mi padre tuvo que sentarse conmigo una noche y explicarme que las enfermedades no funcionan así, que no era mi culpa, que algunos sufrimientos están más allá de nuestro control, sin importar cuánto amemos a alguien. Pero yo debería haber visto las señales, insistió Tristan, su voz quebrada. Soy médico. Estudié enfermedades mentales en Edimburgo con los mejores alienistas de Europa. Debería haber... No puede salvar a alguien que no quiere ser salvado, interrumpió Ginebra dando otro paso hacia él. Mi padre me enseñó eso también. La enfermedad mental no es como una fiebre que se cura con quinina. Es compleja, impredecible. Y Celestina ocultó su condición deliberadamente, ¿no es así? Su familia entera conspiró para mantenerlo en la oscuridad. Tristan asintió lentamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de agotamiento. La amaba, ¿sabe?, dijo después de un momento. No con pasión romántica, pero sí con genuino afecto. Crecimos juntos. Era mi amiga antes de ser mi prometida. Cuando descubrí la verdad, no quise cancelar el compromiso. Pensé que podía ayudarla, que mi conocimiento médico podría marcar la diferencia. ¡Qué arrogante fui! No fue arrogancia, corrigió Ginebra. Fue compasión y valentía. La mayoría de los hombres habrían huido en cuanto descubrieran su condición. Por primera vez desde que se conocieron, algo cercano a una sonrisa genuina curvó los labios de Tristan. Era una expresión transformadora, que suavizaba las líneas duras de su rostro y hacía que sus ojos brillaran con calidez. «Es usted extraordinaria, señorita Thorncroft», dijo. «Su padre me advirtió que lo era, pero debo admitir que subestimé considerablemente su descripción». Ginebra sintió calor subir a sus mejillas. Había recibido cumplidos de muchos hombres en los salones londinenses, poesía florida y adulación vacía. Pero estas palabras simples y sinceras de Tristan Nightwind la afectaban de una manera completamente diferente. «Debemos regresar», dijo, intentando recuperar algo de compostura. «Mi padre nos estará esperando con los suministros». «Por supuesto». Tristan recogió 2 cajas de medicamentos y las colocó en los brazos de Ginebra antes de tomar otras 2 él mismo. «Señorita Thorncroft». «Ginebra, si me permite la familiaridad, puede llamarme Ginebra», concedió ella, su corazón latiendo más rápido ante la forma en que su nombre sonaba en sus labios. «Ginebra», repitió él, como si estuviera saboreando la palabra. «Gracias por escuchar, por no juzgarme basándose en rumores sin fundamento. Es un regalo más valioso de lo que puede imaginar». Regresaron al gran salón improvisado como enfermería, donde su padre los esperaba con expresión aliviada. El trabajo continuó hasta bien entrada la noche. 3 pacientes más fueron traídos desde el puerto, todos mostrando los síntomas inconfundibles de la fiebre tifoidea. Cerca de las 10 de la noche, el doctor Thorncroft insistió en que Ginebra descansara. La instalaron en una habitación de huéspedes en el 2º piso, elegantemente amueblada, pero claramente sin usar durante años. Ginebra se dejó caer en la cama totalmente vestida, demasiado exhausta para siquiera quitarse los zapatos. Pero el sueño no llegaba. Su mente seguía reproduciendo las conversaciones del día, la imagen de Tristan arrodillado junto a los enfermos, la vulnerabilidad en sus ojos cuando hablaba de Celestina. Había venido a Halifax esperando una vida tranquila, cuidando de su padre convaleciente. En cambio, se encontraba en el centro de una epidemia, trabajando junto a un hombre que desafiaba todas las expectativas que la sociedad le había impuesto. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó y abrió para encontrar a una de las criadas sosteniendo una bandeja con té y galletas. «De parte del vizconde, señorita», dijo la muchacha tímidamente. Dijo que probablemente no había comido nada en horas y que necesitaba mantener su fuerza. Ginebra aceptó la bandeja con gratitud
Y entonces notó algo más. Un sobre cerrado con su nombre escrito en una caligrafía elegante y firme. Una vez sola, abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. La nota era breve. Querida Ginebra, su padre me ha contado que planea quedarse en Halifax indefinidamente para ayudarlo durante su recuperación. Si está de acuerdo, me gustaría ofrecerle una posición temporal en mi laboratorio. Su mente científica y su compasión natural serían invaluables para mi investigación sobre enfermedades infecciosas. Entiendo completamente si prefiere declinar. Mi reputación podría manchar la suya por asociación, pero si decide aceptar, prometo que aprenderá más sobre medicina práctica de lo que cualquier salón londinense podría enseñarle. Piénselo. No hay prisa para responder. Con sincera admiración, Tristan Nightwind. Ginebra leyó la carta 3 veces, su corazón acelerándose con cada lectura. Era una oportunidad extraordinaria. Las mujeres raramente eran admitidas en círculos científicos, y aquí estaba un vizconde, con conocimientos médicos avanzados, ofreciéndole no solo acceso a su laboratorio, sino una colaboración genuina. Pero más que la oportunidad académica, lo que la emocionaba era la posibilidad de pasar más tiempo con Tristan, de conocer al hombre detrás de la máscara, de descubrir las profundidades que apenas había comenzado a vislumbrar. Se acercó a la ventana y miró hacia el mar oscuro, donde las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas. En algún lugar de esta mansión, Tristan probablemente seguía trabajando, cuidando de los enfermos, llevando su penitencia autoimpuesta con la dignidad silenciosa que parecía definirlo. Ginebra tomó su decisión. Por la mañana le daría su respuesta. Y esa respuesta sería sí. 3 semanas habían transcurrido desde que Ginebra aceptó la posición en el laboratorio de Tristan, y en ese tiempo su vida se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. Las mañanas las dedicaba a asistir a su padre en sus rondas médicas por Halifax, visitando a pacientes en sus hogares modestos. Las tardes las pasaba en la mansión Nightwind, trabajando junto a Tristan en investigaciones sobre la propagación de enfermedades infecciosas. El brote de fiebre tifoidea había sido finalmente controlado. De los 22 pacientes que habían tratado, 21 sobrevivieron. Solo la anciana señora Whitmore, cuyo cuerpo debilitado no pudo resistir la enfermedad, había fallecido. Tristan había llorado esa noche, encerrado en su laboratorio, y Ginebra había permanecido con él en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia cuando las palabras resultaban inadecuadas. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Ginebra estaba inclinada sobre el microscopio, estudiando muestras de agua del puerto para identificar posibles focos de contaminación, cuando escuchó voces elevadas provenientes del recibidor principal. Una de ellas era inconfundiblemente la de Tristan, pero había otra voz masculina, áspera y acusatoria. Dejó su trabajo y se dirigió hacia el sonido, encontrando una escena tensa en el gran salón. Tristan estaba de pie frente a un hombre mayor, elegantemente vestido, pero con el rostro enrojecido por la ira. Detrás de él, una mujer de mediana edad lloraba discretamente en un pañuelo de encaje. «¡Asesino!», gritaba el hombre. «¡Mataste a mi hija y ahora te atreves a vivir como si nada hubiera pasado!». «Lord Fairfax», respondió Tristan con voz controlada pero tensa, «entiendo su dolor, pero...». «¿Mi dolor? ¿Te atreves a hablar de mi dolor cuando tú fuiste quien la empujó de ese acantilado? Celestina era perfecta hasta que te conoció». Ginebra sintió su sangre hervir ante la injusticia de las acusaciones. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso adelante. «Eso no es verdad», declaró con voz firme y clara. Todos se volvieron hacia ella. Lord Fairfax la observó con ojos inyectados en sangre y confusión. «¿Quién diablos es usted?», demandó. «Soy Ginebra Thorncroft, hija del doctor Edmund Thorncroft, y estoy aquí para decirle que sus acusaciones contra el vizconde Nightwind son completamente infundadas y crueles». «Ginebra, no es necesario», comenzó Tristan, pero ella lo interrumpió con una mirada decidida. «Sí, es necesario», insistió volviéndose nuevamente hacia Lord Fairfax. «Su hija sufría de melancolía profunda, una enfermedad mental que usted y su familia ocultaron deliberadamente. El vizconde no solo no la lastimó, sino que casi murió intentando salvarla. La cicatriz en su rostro es evidencia de ello». Lady Fairfax sollozó más fuerte,
y su esposo palideció visiblemente. ¿Cómo se atreve a hablar de mi hija de esa manera? Celestina no estaba enferma. Era solo sensible. Era enferma, corrigió Ginebra con firmeza pero sin crueldad, y su negación de esa realidad no solo le falló a ella en vida, sino que ahora le falla a su memoria. En lugar de honrar su lucha contra una enfermedad terrible, prefiere convertir su tragedia en una mentira conveniente que culpa a un hombre inocente. El silencio que siguió fue absoluto. Lord Fairfax parecía haber envejecido 10 años en segundos. Se tambaleó ligeramente y su esposa corrió a sostenerlo. Nosotros solo queríamos protegerla, susurró Lady Fairfax, sus palabras apenas audibles. Los médicos dijeron que era incurable, que eventualmente perdería la razón por completo. No podíamos soportar que la sociedad la mirara como a una loca, así que prefirieron ocultar su enfermedad y luego, cuando la tragedia ocurrió, culpar a alguien más, dijo Ginebra, su voz suavizándose ante el obvio dolor de la mujer. Puedo entender el instinto de proteger a su hija, pero el vizconde Nightwind también intentó protegerla. Él la amaba como amiga y compañera. Su pérdida lo devastó tanto como a ustedes. Tristan dio un paso adelante, sus ojos grises fijos en los padres de Celestina. Nunca les he guardado rencor por los rumores que esparcieron, dijo con voz grave. Entiendo que el dolor puede hacernos comportarnos de maneras que normalmente no lo haríamos. Pero Ginebra tiene razón. Celestina merece ser recordada con honestidad, no con mentiras que manchan tanto su memoria como mi reputación. Lord Fairfax levantó la vista lentamente, y por primera vez Ginebra vio algo más allá de la ira en sus ojos. Vio culpa, arrepentimiento y un cansancio profundo. La última carta de Celestina, comenzó con voz quebrada. La encontramos después, escondida en su diario. Explicaba todo, su enfermedad, sus miedos, y lo agradecida que estaba de que tú no hubieras cancelado el compromiso cuando te enteraste de la verdad. ¿Por qué nunca dijeron nada?, preguntó Tristan, su voz cargada de emoción contenida. Porque admitir la existencia de esa carta significaba admitir que habíamos mentido, respondió Lord Fairfax, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Y para entonces los rumores habían cobrado vida propia. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias mentiras. Lady Fairfax se acercó a Tristan con pasos vacilantes. Lo miró durante un largo momento antes de hablar. Mi hija te amaba, susurró, como hermano, como amigo, como protector. En su carta escribió que eras el único que la trataba como persona completa, no como porcelana frágil a punto de romperse. Perdóname, perdónanos. Tristan permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, lentamente asintió. Está perdonada, Lady Fairfax. Los dos están perdonados. Celestina no habría querido que su memoria estuviera manchada por odio y recriminaciones. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Lord Fairfax se acercó y extendió su mano hacia Tristan. Era un gesto simple pero cargado de significado en la sociedad victoriana, donde el honor y la reputación lo eran todo. Corregiré los rumores, dijo con voz firme. Le diré a todos los que escuchen la verdad sobre lo que sucedió esa noche. No puedo devolverte los 3 años que perdiste como paria social, pero puedo intentar restaurar tu nombre. Tristan aceptó el apretón de manos, y Ginebra sintió lágrimas picar sus propios ojos ante la magnitud de lo que estaba presenciando. La redención, descubrió, era algo hermoso y doloroso al mismo tiempo. Los Fairfax partieron poco después, transformados por la confrontación. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Tristan se volvió hacia Ginebra con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Defender mi reputación podría haber manchado la tuya. Porque la verdad importa, respondió Ginebra simplemente. Y porque usted importa. Tristan cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos largos. Tomó las manos de Ginebra entre las suyas, y ella pudo sentir el leve temblor en sus dedos. He vivido 3 años en la oscuridad, convencido de que merecía el ostracismo, la soledad, el desprecio de la sociedad. Me había resignado a una vida de aislamiento científico, creyendo que era todo lo que merecía, después de haber fallado a Celestina. Usted no le falló, insistió Ginebra. La enfermedad mental es una bestia compleja que los mejores médicos apenas comienzan a comprender. No puede culparse por no poder curar lo incurable. Lo sé ahora,
dijo Tristan, sus ojos grises intensos fijos en los de ella. Pero solo pude verlo a través de tus ojos, Ginebra. Tú me mostraste que la compasión no es lo mismo que la culpa, que intentar y fallar no es lo mismo que ser cómplice. Me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. ¿Qué cosa?, susurró ella, apenas capaz de respirar ante su cercanía. Esperanza, respondió él. Esperanza de que podría haber algo más para mí que penitencia y soledad. Esperanza de que alguien pudiera mirar más allá de los rumores y ver al hombre real. Esperanza de que quizás, solo quizás, podría ser digno de... Se interrumpió, y Ginebra vio vulnerabilidad pura en su expresión. ¿Digno de qué?, lo animó gentilmente. De amor, terminó Tristan, su voz apenas audible. De tu amor, si es que alguien tan extraordinaria como tú podría considerar a alguien con un pasado tan complicado. El corazón de Ginebra se expandió con una emoción tan intensa que casi dolía. Durante semanas había intentado negar los sentimientos que crecían con cada conversación científica, cada sonrisa compartida, cada momento de comprensión mutua, pero ya no podía seguir negándolo. Tristan, dijo, usando su nombre de pila por primera vez sin título formal, no me enamoré de tu pasado, me enamoré del hombre que eres ahora. El científico brillante que usa su conocimiento para ayudar a los más vulnerables. El aristócrata que se arrodilla sin pensarlo junto a pescadores enfermos. El hombre que lleva su dolor con dignidad, pero que aún conserva la capacidad de ser amable. Ese es el hombre del que me enamoré. Los ojos de Tristan brillaron con lágrimas no derramadas. Levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de Ginebra. ¿Me harías el honor de permitirme cortejarte formalmente?, preguntó. Sé que mi reputación aún está en proceso de reparación. Sé que no puedo ofrecerte la vida social glamorosa de Londres, pero puedo ofrecerte mi corazón completo, mi respeto absoluto y una vida dedicada a hacer la diferencia en este mundo. Sí, respondió Ginebra sin vacilación. 1000 veces sí. Tristan sonrió entonces, una sonrisa genuina y radiante que transformó completamente su rostro. Y cuando se inclinó para besarla, suave y reverentemente, Ginebra supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. No un cuento de hadas, no un romance libre de complicaciones, sino algo mucho más valioso. Un amor construido sobre verdad, respeto mutuo y la valentía de ver más allá de las máscaras que la sociedad obligaba a usar. Los meses siguientes trajeron cambios notables a Halifax. Lord Fairfax cumplió su promesa, escribiendo cartas a prominentes miembros de la sociedad, explicando la verdad sobre la muerte de Celestina. Los rumores sobre Tristan comenzaron a disiparse, reemplazados gradualmente por historias sobre su trabajo humanitario durante la epidemia de tifoidea. El doctor Thorncroft se recuperó completamente y celebró la relación floreciente entre su hija y su amigo más estimado con genuino deleite. La mansión Nightwind, antes oscura y silenciosa, comenzó a llenarse de vida. Ginebra traía flores frescas del mercado, organizaba cenas pequeñas con los colegas médicos de su padre y llenaba los pasillos con risas que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. 6 meses después del baile en la mansión Pembroke, Tristan Nightwind y Ginebra Thorncroft se casaron en una ceremonia íntima en la pequeña iglesia de Halifax. No hubo gran fanfarria ni centenares de invitados, solo las personas que verdaderamente importaban. El doctor Thorncroft, los sirvientes leales de la mansión Nightwind, los pacientes que habían recuperado gracias a sus cuidados, y sorprendentemente, Lord y Lady Fairfax, cuya presencia simbolizaba el cierre definitivo de un capítulo doloroso. Mientras Ginebra caminaba por el pasillo hacia su futuro esposo, mirando aquellos ojos grises que ya no contenían tormenta sino paz, reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Los rumores que una vez la aterrorizaron se habían revelado como lo que siempre fueron: sombras sin sustancia, producto del miedo y la ignorancia humana. El hombre detrás del escándalo resultó ser exactamente lo opuesto a lo que la sociedad había proclamado. No un villano, sino un héroe silencioso. No un asesino, sino un sanador. No un monstruo, sino un hombre de profunda compasión y honor inquebrantable. Y mientras pronunciaba sus votos matrimoniales, prometiendo amarlo en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, Ginebra supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo, no en los salones glittering de Londres, sino aquí, en Halifax,
junto a un hombre que había aprendido que la verdadera nobleza no viene del título, sino de la integridad del carácter. El beso que sellaron su unión fue presenciado por el sol de primavera, que finalmente rompió a través de las nubes grises, bañando la pequeña iglesia en luz dorada. Y si alguien hubiera preguntado a Ginebra, en ese momento, si lamentaba haber escuchado aquellos rumores terribles en el baile de máscaras, habría respondido sin vacilación que no, porque a veces los caminos más oscuros conducen a la luz más brillante, y las historias más aterradoras esconden las verdades más hermosas.